Bueno, vamos a empezar con enterobacterias, es un tema bastante largo, es un tema central en lo que es la microbiología clínica. Eh, y fíjense que es interesante que vean todas estas palabras clave que vamos a usar durante eh, todo este recorrido por las enterobacterias. Primero, bueno, ¿cómo definimos a las enterobacterias? De hecho, ya estuvimos hablando mucho de Escherichia coli, que siempre la poníamos como ejemplo. Son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos o aerobios facultativos, oxidasa negativa y que fermentan glucosa. ¿Sí? Así se define una enterobacteria, es una familia muy grande y con una variedad también de agentes que producen desde una aportación asintomática, de hecho son parte de la flora entérica nuestra, son muy importantes, hasta poder producir una patología tan rara o exótica como puede ser la peste bubónica. Bien. Desde ya, chicos, sabemos que esto es virtual, pero pueden interrumpir en cualquier momento. No hay ningún problema que pregunten lo que quieran. Bueno, es bastante complicado encarar el estudio de las enterobacterias porque, como dije, son parte de la flora normal. Es decir, todos nosotros tenemos unos cuantos gramos de, casi llegando al kilo de enterobacterias en el intestino. La paradigmática, el ejemplo que siempre damos es Escherichia coli, pero hay otras enterobacterias también. Entonces, son bacterias que tienen que estar, no solamente que pueden estar, sino que tienen que estar para tener un estado de salud. Eh, Podemos dividir entonces a las enterobacterias en lo que son enterobacterias oportunistas, aquellas que ocasionalmente, en general por una situación propia del paciente, pueden dar una patología, y enterobacterias patógenas, que cuando se presentan, o en la mayoría de los casos en que las aislamos y se presentan, van a dar una patología. ¿Qué serían las oportunistas? Las oportunistas son enterobacterias que están sobre todo en el intestino, pero pueden estar también, habíamos visto, en periné, en zona perianal, incluso en tracto digestivo superior, en boca, pero como flora transitoria, no permanente, y eventualmente pasar a un sitio estéril, por contigüidad o por vía hematógena. Entonces, fíjense, dentro de las patologías que ya tenemos septicemia, neumonía, meningitis, infección de tracto urinario. La septicemia se entiende fácilmente por el fenómeno que hablábamos Profe, nosotros. Sí. perdón. No sé si estás cambiando de slide, porque veo que estás hablando, pero estamos viendo la primera nada más. Bien. Sí, yo estoy cambiando. Bien. Me viene bien que alguno me diga lo que ven, porque si no, ¿esta la vieron? Ahora sí estamos viendo con las que las Bueno, cambié así. vamos a dejar esta porque la pantalla completa no se ve. Perfecto. Bien, hablamos de enterobacterias oportunistas. Eh, Habíamos hablado en la clase pasada del fenómeno de translocación, ¿sí? Esto es muy común en el intestino, entonces es común que en una enterobacteria se pueda traslocar a sangre y a partir de ahí dar una septicemia, más aún si encuentra un sitio en la economía donde alojarse, es decir, un sitio con una injuria, con un elemento protésico, ¿sí? La neumonía en general es por aspiración, por eso les decía, no es común, la que más da neumonía es sobre todo Klebsiella neumonía, y en general es una neumonía por aspiración. Esto es bastante común en los alcohólicos, ¿sí? O en las crisis alcohólicas, que la persona pierde el reflejo de deglución. No sé, deben haber escuchado algún caso de algún chico, compañero, amigo, conocido que joda a la noche, se acuesta, vomita y luego se aspira y hay casos de fallecimiento por esto. Entonces se da muchas veces en el alcohólico, en intoxicaciones alcohólicas, que sin llegar a la muerte, pero la persona aspira las secreciones respiratorias y de vías aéreas superiores, o vomita y aspira, y hace una neumonía por aspiración. En el caso de las meningitis no son tan comunes las meningitis por enterobacterias, en general se van a dar si hay algún tipo de instrumentación, cirugía, derivación o injuria. No espontánea, salvo en el recién nacido que hay una cepa de Escherichia coli que puede dar meningitis. Y quizás la estrella ¿sí? de las infecciones urinarias son las enterobacterias. Más del 80% de las infecciones urinarias son
por Escherichia coli y alrededor del 90% por enterobacterias. Bueno, ¿qué hablamos? ¿De qué especies estamos hablando cuando hablamos de enterobacterias o qué géneros? Estos son algunos de los géneros. Hoy tenemos más de 20. Los más comunes en orden serían Escherichia, Klebsiella enterobacter, Morganella, Providencia, Proteus, Citrobacter. Y acá tenemos que ir un poco, bueno, vamos a terminar esto. Después, acá estamos hablando, estas infecciones oportunistas son sobre todo en el paciente, bueno, en meningitis ya no, pero sobre todo en el paciente ambulatorio. En el paciente hospitalizado, las enterobacterias se pueden comportar como agentes de infecciones intrahospitalarias, ya sea como infecciones endógenas o exógenas, ¿sí? O sea, muchas veces, sobre todo Klebsiella, Enterobacter, se pueden transformar en patógenos hospitalarios, tienen una relativa resistencia a las condiciones ambientales, antibióticos, desinfectantes, y dar infecciones hospitalarias a punto de entrada por ejemplo, sondas, catéteres o asistencia respiratoria mecánica. Bien. Y en el otro extremo, podríamos hablar, por ahí en los libros habla de enterobacterias patógenas, ¿sí? O podemos hablar de enterobacterias que tienen mayores mecanismos de virulencia, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? A las cepas intestinales o diarreogénicas de Escherichia coli, Salmonella, Shigella y Yersinia, ¿sí? Bien. Ay, acá. Quería ir a esto. Antes de seguir, quería que veamos un poquito lo que es la organización taxonómica de las bacterias. Algo hablamos, nosotros habíamos hablado de dominios, reinos. Bueno, esta sería la organización jerárquica en la clasificación de una bacteria. Por ejemplo, tomamos Salmonella, fíjense, dominio bacteria, huevo bacteria, reino bacteria, proteobacteria, el filo o filum, la clase, el orden, familia, género, especie. Nosotros en general vamos a trabajar con familia, género y especie. Hoy estamos viendo la familia Enterobacteriaceae. Entonces tenemos género Salmonella, especie Salmonella entérica, ¿sí? Recuerden que la especie incluye los dos nombres, ¿sí? El nombre de género y la descripción de especie. Nunca digo tengo una entérica, tengo una Salmonella entérica. Y después en el caso de Salmonella hay subespecies. Entonces hablo Salmonella entérica, subespecie Arizona. Es bastante compleja la taxonomía de Salmonella, después vamos a hacer un poquito más, pero hay alrededor de 2.500 serotipos. ¿Se acuerdan cómo hacíamos la clasificación de serotipos, que habíamos hablado algo de Escherichia? ¿En base a qué característica de la bacteria? ¿O qué antígenos? ¿Alguien se acuerda? Los particulares. Que me suene un poquito el volumen. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan del antígeno O y el antígeno H? Sí, antígeno flagelar H y antígeno somático O. Bueno, en base a eso se clasifican, se serotipifican. Bueno. Bien. Las enterobacterias pueden estar relacionadas al síndrome de Reiter, que es de característica inmunológica, ¿sí? En general, el síndrome de Reiter es un fenómeno inmunológico, se da en personas que tienen un antígeno de histocompatibilidad, que es el B27, ¿sí? Y Yersinia, Salmonella son las que más se asocian con esto. Bien. Bueno, las enterobacterias pueden formar entonces parte de la flora endógena, o sea, tanto el hombre como los animales, sobre todo los mamíferos, pero no solo los mamíferos, tienen enterobacterias en su tracto gastrointestinal, sobre todo en el intestino grueso. Quiere decir que el origen de la infección puede ser endógeno o exógeno por contaminación cruzada, ¿sí? Tenemos dos géneros que son muy importantes, que sean Klebsiella y Escherichia. ¿Sí? Klebsiella, sobre todo, como agente de infecciones hospitalarias, ¿sí? Y dando infección respiratoria. Ahí habla de la cápsula de Klebsiella, es uno de los factores de patogenicidad que tiene Klebsiella, una cápsula muy prominente, de hecho las cepas son muy
nosotros decimos muy cremosas o muy capsuladas. Y en el caso de Escherichia coli proteus, que son agentes sobre todo de los agentes predominantes de infección urinaria. Bueno, acá tienen la definición, que ya se las di. Bacilos gram negativos, en forma de bastón, oxidasa negativa, fermentadora de glucosa y anaerobios facultativos. Bueno, esto es muy de laboratorio, ¿sí? En general, después dijimos, todas las bacterias fermentan, esto no lo tienen que saber, por favor, si fermenta un azúcar u otro. En general, todas las enterobacterias fermentan glucosa. Entonces, como prueba de entrada al grupo, nosotros usamos mucho la glucosa. Y también la lactosa porque hay un grupo grande de enterobacterias que son lactosa positiva y otro grupo importante que son Salmonella, Shigella y Yersinia que son lactosa negativa. Y los tres son patógenos intestinales, Salmonella, Shigella y Yersinia, y muy importantes. Entonces nos resulta muy útil ver en una placa directamente con un medio diferencial si la bacteria es lactosa positiva o lactosa negativa. Bien. Bueno, y después, una vez que uno hace un primer agrupamiento de la bacteria, se hacen un montón de pruebas bioquímicas, fisiológicas o moleculares para identificarlas, que eso no viene al lugar. Si a alguno le interesa, después lo vemos en particular. Bueno. Y lo que hacía referencia, las enterobacterias, como cualquier bacilo gram negativo, tienen antígeno O. ¿Recuerdan el antígeno O que estaba en la membrana externa? ¿Sí? Era un polisacárido que formaba parte del lipopolisacárido, que está en la membrana externa. O sea, la parte más externa del lipopolisacárido es el antígeno O. Y las cepas flageladas van a tener antígeno H y las que tienen cápsula un antígeno K. Es decir, estos son facultativos. O sea, todas las enterobacterias tienen un antígeno O, pero no todas tienen antígeno H o K, porque no todas tienen flagelos y cápsulas. Bien, entonces vamos a ver un poco lo que son las cepas diarreogénicas. Antes vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Bueno, ahora les voy a preguntar de semiología. Ah, somos unos cuantos, perfecto. Bueno, voy a tratar de usar la pizarra. Les pido que no mueva mucho el mouse porque si no, no sé por qué la tengo a la pizarra compartida. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de diarreas, ¿sí? ¿Qué tipo de diarreas conocen? A ver, ¿quién está por ahí? Solmor, ¿estás? Sí, profe. Bueno, fuerte y claro, decime algún tipo de diarrea. No estamos hablando de microbiología, estamos hablando de diarreas. ¿Qué tipo de diarreas conoces? ¿Cómo puede ser Primero, ¿cómo definirías diarrea? ¿Qué día tenés? Hola, ¿estás viva? Sol. Sí, sí, acá estoy. Bueno, dale, vamos. Eh, No es no examen sé. esto, así que te podés equivocar. Bueno, Sol Morales le continúa. Me va a decir qué tipo de diarrea conoce. A ver, Sol Mor. Una diarrea, vos mirás la caca. ¿Cómo puede ser? El médico, ¿cómo puede ser? Mala absortiva. Eso es la etiología, ¿sí? Pero básicamente, a ver, Sol Morales. A ver, ¿cómo pueden ser las diarreas? Si viene un paciente. Osmótica. No, esa es la etiología. Bueno, a ver, la osmótica sí. La osmótica es la causa, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser una diarrea osmótica? Las heces van a ser, a ver, si yo te digo, van a ser rojas, negras, acuosas, con grasa. ¿Cómo sería una?
Bueno, más o menos. A ver, ¿tú cuántas Sofía? Sofía López, ¿está ahí? Sofía López, no está. Bueno, a ver, alguien que me diga un tipo de diarrea. Acuosa. Acuosa, bien. Es acuosa es que las heces no tienen la consistencia normal, no son heces formadas, son heces líquidas, ¿sí? Con poco contenido sólido, ¿sí? Eso es una diarrea acuosa, ¿sí? O sea, ¿cómo definimos diarrea? Es un aumento en el número de deposiciones y una disminución en la consistencia en general. O sea, las dos cosas pueden ser. ¿Mm? Bueno, otra que no sea acuosa. Con ¿Vieron? sangre. ¿Cómo? Con Con sangre, sangre. bien. ¿Cómo la van a ver esas heces? Como ¿Color? Rojas. Bien. negro. Ah, roja o negra. No es lo mismo. Las dos son hemorrágicas, pero son distintas. A ver, si yo tengo heces con sangre negra, ¿qué significa? ¿Que dónde se originó esa sangre? Que El tienen una desagregado parte está alta como de trato eh, gastrointestinal. Es una hemorragia alta, o sea, la sangre ya está digerida, ¿sí? En cambio, si es una diarrea sanguinolenta que veo con rojo brillante, rojo vivo, es una hemorragia baja, ¿sí? Entonces, por un lado distinguimos lo que es la diarrea sanguinolenta y la diarrea negra digerida, ¿cómo se llama? De un nombre. melena. Melena, perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo más puede ser? Esteatorrea. Persistente. ¿Cómo? Persistente. Persistente, bueno, es una característica temporal, pero a ver, yo puedo tener una diarrea acuosa persistente o una melena persistente, pero no es un tipo de diarrea. Bien, purulenta. Eso sería un fenómeno en realidad microscópico. Yo el pus no veo. Yo puedo ver la purulenta, en general tiene pus, moco y sangre. Y eso tiene un nombre que se llama disentería. O a veces disentéricas. La disentería entonces es la diarrea con pus, moco y sangre. ¿Está? Bien. Hay veces que es extremadamente acuosa la diarrea, como en agua de arroz, ¿sí? Se llama justamente diarrea en agua de arroz o colérica, porque es la que da el cólera. O sea, es literalmente agua sucia. Piensen que a ver, ¿cuántos litros de diarrea puede hacer una persona con cólera? ¿Tiene idea? No. 1, 5, 10. 5. ¿Qué volemia tiene una persona? 6 litros. 5, profe. 5, 6, bueno. Entonces, ¿puede hacer 20 litros de diarrea una persona en el día? No. Sí, No, creo puede que se hacer hasta mueren. 30 días. Claro, se muere. Si yo no le repongo líquido, se muere. Pero una persona con cólera puede tener 30 litros de deposiciones diarias. Por eso lo tengo que tener 2 o 3 vías de hidratación. El paciente no se muere de cólera, se muere de deshidratación. ¿Mm? Bien. Bueno, otra más, a ver. Si las heces son... Esteatorrea. A ver, perdón, no escuché. Esteatorrea con grasa. Esteatorrea, ¿qué es eso? A ver, ilustranos. Como aceitosas con grasa, puede Bien, ser. es con grasa, bien, la diarrea aceitosa. Eso habla de que hay grasas sin digerir. Bueno, estos tipos de diarrea pueden ser de tipo infeccioso o no, ¿sí? Uno de los diagnósticos diferenciales puede ser infeccioso, pero una esteatorrea puede ser un síndrome de malabsorción, por ejemplo, o un déficit enzimático. Igual que, bueno, las otras no. La sanguinolenta y la melena sí, pueden ser causa infecciosa, la cosa también, estoy hablando de diarrea osmótica. ¿Qué es la diarrea osmótica? ¿Vieron algo de esto en semio? O en fisio. La diarrea osmótica, por ejemplo, es la diarrea de los lunes, ¿sí? Salen el sábado, se toman un litro de Fernet, Coca-Cola, comen el domingo un montón, y el lunes tiene una diarrea flor. ¿Es infecciosa esa diarrea?
No, es osmótica. ¿Qué pasó? El intestino no es capaz de absorber la cantidad de solutos de moléculas osmóticamente activas que ustedes le meten al intestino. Entonces, lo que se produce es una secreción de agua, porque la presión osmótica en la luz intestinal es mayor que en el intersticio, y tiene una secreción neta de agua hacia el intestino y una diarrea que se llama osmótica, y que va a arrastrar todos esos solutos que están de más ahí. Bueno, entonces ahora que tenemos un poco lo que es el glosario de las diarreas, ¿sí? Podemos seguir porque vamos a hablar de distintos agentes que dan distintos tipos de diarrea. Sí. Sí, hay. Bueno, sí, hay. Sí, en realidad, la forma purulenta sola es rara. No te digo que no existe, pero sí hay una diarrea purulenta. Ahí el aspecto se ve en el examen microscópico. Está muy bien la aclaración. Es mucho más frecuente eh, como la disentería, ¿sí? Pero sí, podría hablarse de una diarrea inflamatoria, puede ser sangre microscópica o sangre macroscópica. La sangre macroscópica la va a ver el paciente, la mamá del chico, pero si es una hemorragia microscópica no la va a ver, ¿sí? Entonces, es muy útil empezar, si uno tiene un caso de diarrea, empezar haciendo un examen en fresco que se llama examen de leucocitos o recuento de leucocitos en materia fecal, que nos va a ubicar acerca del tipo de diarrea que estamos presenciando. ¿Ok? Yo los escucho re bajito, no sé si es mi audio. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, escuché bien. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, alguno dice hablar de Escherichia coli es hablar de diarrea, pero no es la única. Pero bueno, podemos hablar mucho de Escherichia coli. Dijimos, Escherichia coli es una bacteria, puede ser oportunista o puede ser patógena. ¿Qué va a cambiar que sea oportunista o patógena? Bueno, el arsenal de factores de virulencia y patogenicidad que acarree o que lleve una cepa dada de Escherichia coli. ¿Sí? Escherichia coli y Shigella son muy parecidas, son primas hermanas, ¿sí? Tienen muchas características bioquímicas similares. Entonces, cuando hablamos de las cepas diarreogénicas de Escherichia coli aparecen estas siglas, ESEP, ETEC, bueno, ya vamos a ir viendo. ¿Qué son estos acrónimos o siglas? Bueno, esto es Escherichia coli enteropatógena, o enteropathogenic E. coli, ¿sí? En inglés. ¿De qué se trata la Escherichia coli enteropatógena? Bueno, son cepas de Escherichia coli que se pueden adherir a las microvellosidades, a la superficie intestinal, produciendo disminución de la motilidad o incluso destrucción de las microvellosidades. O sea, no son cepas que invadan al interior celular, ¿sí? Pero van a dar, podríamos decir, por achatamiento de las vellosidades o ocultamiento de las vellosidades, diarrea acuosa, vómitos, náuseas y heces acuosas. O sea, va a dar una diarrea acuosa. Obviamente todas las enterobacterias tienen per se factores de virulencia, como por ejemplo el lipopolisacárido. El lipopolisacárido es per se, y está presente en todas las enterobacterias, un factor de virulencia. Bien,
Entonces tenemos la primera. Algunos autores, sobre todo del hemisferio norte, no reconocen a la Escherichia enteropatógena como un patógeno, o sea, no reconocen este ente. Para nosotros es bastante común, o la consideramos, porque en realidad es la causante de la diarrea del lactante, ¿sí? La diarrea del lactante es bastante prevalente en nuestro medio, se produce normalmente dentro del primer año de vida o los 2 primeros años de vida, y es autolimitada, ¿sí? O sea, esta diarrea no se trata con antibióticos. Yo nunca le voy a dar antibiótico a un chico que tiene una diarrea. De hecho, se puede tratar con probióticos, es decir, tratando de restablecer la flora, ¿sí? Y el tratamiento es sintomático, hay que hidratar al chico. Si el chico se empeora es por falta de hidratación, ¿sí? Nada más, porque acá no hay tratamiento antibiótico. Bien, el siguiente agente, que sí es más reconocido, son las cepas enterotoxigénicas de Escherichia coli. Algo yo les adelanté, son cepas que llevan un fago, están parasitadas por un fago lisogénico, o sea, un fago que no las lisa, no las rompe. Y este fago puede acarrear un factor de virulencia que es una toxina, ¿sí? En realidad la toxina, una de las toxinas, de esta vamos a ver que hay dos, es muy similar a la toxina colérica. Lo único que cambia prácticamente es la potencia. O sea, la toxina colérica es 100 veces más potente, o sea, la misma cantidad de toxina produce 100 veces más pérdida de agua que la toxina de Escherichia coli. Y es la que produce, que ya hablamos también, la diarrea del viajero. ¿Se acuerdan que dimos el ejemplo? Los que vienen a estudiar acá, nosotros nos vamos a estudiar a otro lado, y tenemos el primer mes, los primeros 15 días, una diarrea que es autolimitada. En este caso también la diarrea se trata en forma sintomática y es autolimitada. En 3, 4, 5 días se va. Bien, hay dos tipos de toxinas, ¿sí?, que pueden acarrear las Escherichia coli enterotoxigénica. Una se llama toxina termolábil y otra toxina termoestable. A algunos se le ocurrió, a ver, ¿tienen diferencia estas toxinas? A ver si la caliento o se inactiva, si la caliento o no se inactiva, y bueno, y así se caracterizaron dos tipos de toxinas. La toxina termolábil es la que es muy parecida a la toxina colérica, y lo que hace es producir, son todas toxinas del tipo AB, se llaman. Es decir, tienen una subunidad que se une a la superficie celular, donde tiene un receptor, y la otra subunidad se trasloca al interior celular. Son todas codificadas por fagos, y todas funcionan de la misma manera. O sea, una molécula de adhesión, una subunidad de adhesión y otra subunidad activa. La subunidad que se trasloca al interior celular lo que hace es aumentar la producción de AMP cíclico, porque activa la diamidinatociclasa, lo que produce una secreción neta de agua e iones, sobre todo agua y sodio. Agua, sodio y cloro. Con lo cual da una diarrea secretora, indistinguible de lo que sería una diarrea osmótica. En el caso de la toxina termoestable, aumenta el GMP cíclico y lo que hace es disminuir la absorción de agua e iones. Entonces, acá sería como un tipo, podríamos decir, malabsortivo, o sea, o que esté inhibida la absorción de líquidos. En los dos casos lo que vamos a tener es una diarrea acuosa autolimitada. ¿Por qué diarrea del viajero? ¿Por qué se produce cuando uno es joven? Bueno, porque se genera una inmunidad frente a estas toxinas, por lo cual la persona que ya tiene infecciones previas es resistente a la enfermedad. Yo puedo acarrear una cepa enterotoxigénica y no me va a hacer nada. Bien, después tenemos las cepas enteroinvasivas, Escherichia coli enteroinvasiva, que comparte acá algunos mecanismos de virulencia con Shigella, que vamos a ver después. Y en este caso lo que tienen estas cepas son una serie de genes que codifican la capacidad de ingresar al interior celular. Uno de los factores se llama intimina, por ejemplo, que le permite traslocarse al interior celular a la bacteria. Hola, ¿qué tal? 10.000 pesos de súper. Bueno, tenemos un colado. ¿Se incorporó alguien a la clase? ¿Ya está? Bueno, las cepas interinvasivas lo que van a dar es muchas veces fíjense, o sea, voy a tener necrosis celular. Al tener necrosis celular va a haber infiltración con leucocitos, después se producen piocitos, puede haber pérdida de sangre, producción de moco y tengo
una diarrea inflamatoria o disentérica. Un poco las distinciones que hacíamos. Puede ser que se quede solamente en la presencia de leucocitos y piocitos, o si invade capas más profundas, hasta la lámina propia, puede producirse pérdida de sangre y moco. Bueno, y después tenemos, que son un poco las estrellas de los últimos años, que son las STEC, o Escherichia coli interhemorrágicas, ¿sí? O Escherichia coli productoras de molicinas, ¿sí? De las cuales la más paradigmática, aunque no la única, es la O157H7. Hay otras, por ejemplo, la O111 también, es importante, vamos a anotarla acá. ¿Sí? Bien, ¿qué tienen estas cepas? Estas tienen un arsenal bastante interesante. La O157, les digo, es la más famosa porque fue la primera que se describió, se aisló de un Burger King en Canadá. Y en realidad lo importante fue que se pudo asociar esta cepa con la producción del síndrome urémico hemolítico. ¿Alguien escuchó hablar del SU o SHU o síndrome urémico hemolítico? A lo mejor incluso alguno tuvo. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir, por favor, profe? ¿Qué parte? ¿Desde Profe, dónde? ¿no es lo que te agarra cuando comes hamburguesas crudas? Sí, no siempre que comas hamburguesas crudas, pero es la forma más eficiente que tenés para agarrarte un síndrome urémico hemolítico, comer hamburguesa cruda mal cocida. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito cómo es la historia de esto. No sé si alguien me pedía la repetición, lo que yo les decía es que esta cepa, la O157H7, fue la primera que se aisló y se pudo asociar al síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave caracterizada por hemólisis intravascular y daño renal, ¿sí? Por justamente esa hemólisis intravascular que se produce. ¿Sí? Es una enfermedad grave que tiene una elevada mortalidad y es secular también, puede derivar en una insuficiencia renal crónica. Bueno, la O157 es particularmente interesante porque tiene una termoresistencia bastante singular, o sea, es más termorresistente, o sea, resiste más el calor que otras cepas de Escherichia coli. Esto es muy importante porque muchos procesos de pasteurización no la eliminan, ¿sí? Si alguien tiene hermanos chiquitos, sobrinos, a lo mejor el pediatra les dijo, bueno, antes del año no le den ningún lácteo o no le den yogur, ningún lácteo pasteurizado. Y es por esto, porque algunos alimentos pasteurizados pueden contener cepas de O157H7. ¿Sí? Tiene también una resistencia inusual a los extremos de pH, por lo cual podríamos hablar de una super Escherichia coli. Y además, todas estas cepas enteromorrágicas tienen un set, a ver si está acá, bueno, tiene un set muy importante, después volvemos acá, de factores de virulencia y patogenicidad. Tienen, por ejemplo, hemolicinas, esto tiene que tener, es un factor de virulencia muy importante porque es en parte responsable de la hemólisis intravascular. Y tienen gigatoxina, igual que tiene la Shigella que vamos a ver después, o que tiene la Escherichia coli enteroinvasiva. La verotoxina o gigatoxina, ¿sí? Son toxinas, se llaman verotoxinas porque se probaron sobre células vero, es una línea celular, y son enzimas que producen necrosis, son toxinas que causan necrosis celular, ¿no? O sea, necrosis del enterocito. Después tienen también otros factores, esperen que se los voy a poner. Tiene, por ejemplo, una que se llama intimina, que también tienen las invasivas, y el factor EAE. ¿No? Todos estos están codificados genéticamente. ¿Sí? Entonces yo puedo, si identifico en una materia fecal la presencia de estos genes, puedo decir, bueno, estoy en presencia de una Escherichia coli enterohemorrágica. Bien, ahora vamos acá. Bien, ¿por qué es importante? Y hablaba Agustina de la hamburguesa cruda.
El principal reservorio de las Escherichia coli enterohemorrágicas es el ganado bovino, las vacas. Y sobre todo las vacas jóvenes, los terneros o novillos, ¿sí? O sea, se colonizan mucho más las vacas jóvenes, los ejemplares juveniles, que las vacas adultas. ¿Dónde está la Escherichia coli? Bueno, está en el intestino de la vaca. Ahora, cuando se faena la vaca, es normal que en la superficie de la carne, ¿vieron la media res que bajan en la carnicería? Ustedes ven a veces el camión que están bajando la vaca cortada al medio, eso se llama media res. Es común que la media res en la superficie esté contaminada con el contenido intestinal de la vaca, porque no es un proceso, digamos, estéril quirúrgico el despostaje, el sacrificio y despostaje de la vaca. Entonces, la superficie de la carne puede estar colonizada eh, con enterobacterias y Escherichia coli enteromorrágica. Ahora bien, cuando yo hago un pedazo de carne a la plancha, a la parrilla, la superficie, que es la que está contaminada, queda en contacto con la superficie caliente, la brasa, la plancha. Pero el interior celular está estéril, porque el músculo está intacto. O sea, saben que el músculo es una cavidad estéril, ¿sí? Entonces, en el seno del músculo no hay bacterias. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se hacen hamburguesas, las bacterias que están en la superficie se reparten en todo el volumen de la carne. Y mucho más si es una hamburguesa industrial. O sea, ustedes hacen hamburguesa en su casa, la carne proviene de una vaca. Cuando Patty hace hamburguesas, pone 10 o 20 vacas en la picadora. Quiere decir que si hay una sola vaca que esté contaminada, me va a contaminar la carne de 10 o 15 vacas que entraron en la picadora. ¿Sí? Si esa hamburguesa yo no la cocino bien, de manera que en el interior de la hamburguesa llegue a los 70, 80 grados, puede quedar bacterias viales en el interior y por eso es común que se asocien. Y de hecho, McDonald's y Burger King cambiaron el sistema de cocción, aumentaron el proceso térmico para asegurarse de que llegan a 80 grados en el interior de la hamburguesa. Antes la servía mucho más cruda porque cuando uno la cocina más pierde volumen la hamburguesa. Bien, ¿cómo sería un poco la historia natural de la infección? La bacteria se encuentra, dijimos, en las heces de la vaca, que va a contaminar entonces. En nuestro país lo más común es que contamine la carne en las hamburguesas, pero en otros países donde se consumen, por ejemplo, muchos brotes de soja, de alfalfa, o la verdura se produce en gran escala, el vehículo puede ser la verdura, jugos de fruta refrigerados, no pasteurizados, los brotes de alfalfa o de soja, como les decía, vegetales con mínimo procesamiento. Por ejemplo, vegetales congelados. Acá no es tan común, pero en el hemisferio norte sí. Las bacterias estas producen una diarrea sanguinolenta que es autolimitada, es decir, entre 4 y 7 días la infección, perdón, la diarrea se controla, pero no así la infección, ¿sí? Y en un pequeño porcentaje de pacientes, entre un 1 y un 5%, se puede producir el siguiente paso. Estamos hablando 7 a 10 días después de producir la infección, ¿sí? Quizás la diarrea sanguinolenta ya se terminó. Y en este punto, más 7 o 10 días, se produce el síndrome urémico hemolítico, que se caracteriza entonces por anemia hemolítica, trombocitopenia y fallo renal. Uno le empieza a hacer hemogramas a los chicos y ve chicos y adultos. Es mucho más común en niños, pero puede darse esto en adultos también. Uno hora tras hora ve cómo bajan los glóbulos rojos y las plaquetas en el chico. Entonces hay que hacer un manejo hemodinámico muy importante, de manera de proteger el riñón y hacer, por ejemplo, transfusiones. Bueno, yo no sé bien cuál es la terapéutica específica que usan en terapia, ¿no? Pero eventualmente hay que hacer una diálisis temprana para evitar el fallo renal. Con un buen tratamiento de sostén se puede superar, ¿sí? Bueno, y es muy importante acá, quizás más importante que en las otras diarreas, no administrar antibióticos. Lo que vieron, porque al principio la terapéutica implicaba tratar con antibióticos, y vieron que al momento posterior de administrar antibiótico, empeoraban los casos. ¿Qué se supone que pasaba? El antibiótico actúa sobre la bacteria, produce lisis bacteriana, pero la lisis bacteriana, piensen que acá la bacteria puede estar en sangre ya, ¿eh? Acá no solo pueden pasar toxinas, sino bacterias, y la lisis bacteriana que produce el antibiótico libera más toxina, lo cual agrava el cuadro. Bien.
Bueno, esto sería un poco el cuadro de los tipos diarreogénicos. En los textos más nuevos van a encontrar dos tipos más de Escherichia coli diarreogénica, que son Escherichia coli enteroadherente o enteroadhesiva, que también produce diarrea acuosa, y Escherichia coli de adherencia difusa, que sería una variedad de la otra. Estas también son cepas diarreogénicas, que actúan sobre todo por tapizamiento de las vellosidades de la mucosa intestinal. Bueno, en todos los casos, después hablamos de diagnóstico. El tratamiento es el reemplazo de líquidos, ¿sí? Y no vamos a dar antibióticos a no ser que haya una septicemia, ¿sí? Bien, diagnóstico coprocultivo, dice acá. El coprocultivo sería el cultivo de materia fecal. En realidad, el coprocultivo es bastante decepcionante porque es muy difícil. O sea, uno hace un cultivo de materia fecal en cualquiera de ustedes y vamos a encontrar Escherichia coli. Entonces, ¿cómo hacer para saber si esa cepa es diarreogénica o no? Una de las maneras es mediante la serotipificación. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos hablando más de 1000 serotipos de Escherichia coli, por lo cual la cantidad de cepas que se pueden serotipificar son muy bajas. Entonces, hoy prácticamente la única manera de hacer un diagnóstico es de una manera molecular, es decir, tratando de identificar los genes asociados a cada tipo de diarrea. El problema es que ningún sistema de seguridad social ni de salud pública cubre esto. Entonces, hay un bache acá que no se está haciendo diagnóstico. Una manera interesante también es detectar, esto es más, podría decirse, costo efectivo, es detectar la toxina, la gigatoxina o la verotoxina, que es lo mismo. Hay dos tipos de verotoxina, STX1 y STX2. Se pueden detectar mediante anticuerpos, es decir, una reacción antígeno-anticuerpo, la toxina que está en materia fecal es el antígeno, el anticuerpo es mi reactivo. Entonces, con un test de aglutinación o inmunocromatografía en materia fecal, se puede detectar la presencia de toxina en materia fecal, con un anticuerpo. ¿Esto qué sería? ¿Diagnóstico directo o indirecto? ¿Qué les parece? Directo. Directo, claro, estoy detectando la toxina en el paciente. Perfecto, es directo. Bueno. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Sí, una pregunta. ¿Eso el coprocultivo es ahí a donde yo voy a detectar las toxinas? No, Ya en ese... no. Coprocultivo es esto, es cultivo de materia fecal. El coprocultivo, tal como se entiende en la Argentina, es la investigación de Escherichia coli enteropatógena solamente. O sea, uno de los tipos de diarrea, de Escherichia coli diarreogénica, Salmonella y Shigella, ¿sí? Solamente. Nosotros aparte detectamos E. coli O157H7 porque tiene una característica bioquímica que es que no fermenta sorbitol, entonces es bastante fácil ubicarla. Entonces de ya pasemos O157, pero de rutina el coprocultivo es Salmonella, Shigella y Escherichia coli enteropatógena. Cualquier otro patógeno o grupo de Escherichia coli u otro patógeno bacteriano que ustedes quieran buscarlo, van a tener que pedir, solicitar, digamos, en la orden aparte. Después, a ver, quieren investigar, por ejemplo, Campylobacter o Aeromonas o Yersinia, que son agentes patógenos más raros, lo van a tener que detallar aparte. Serían pedidos especiales. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos. Bien. Entonces, hablamos de la parte diarreogénica de Escherichia coli. Después recuerden que es la principal causa de infección urinaria, sean pacientes ambulatorios como hospitalizados, porque es la principal flora, digamos, endógena que tenemos, y normalmente las infecciones urinarias van a ver que son por vía ascendente, es decir, a través de uretra sube la bacteria y se instala en vejiga o en riñón. Y después, bueno, también como patógeno oportunista en infecciones hospitalarias. Bien. Shigella. Shigella es la causante de la disentería basilar, ¿sí? Disentería es una diarrea, dijimos, con pus, moco y sangre, esa es la forma pura. ¿Y por qué disentería basilar? Porque vamos a estudiar más adelante que hay una disentería amebiana, que es por un protozoo. En realidad, bueno, después que se descubrió la disentería basilar, se vio muchos años después que hay algunas cepas de Escherichia coli que también pueden dar cuadros disentéricos, o sea, no sería el único bacilo que va a dar disentería. Pero bueno, quedó así. Es muy interesante porque Shigella
es exclusivamente humana, es decir, siempre la fuente de infección va a ser humana. El vehículo puede ser otro, el vehículo puede ser las manos, puede ser un alimento, puede ser el agua contaminada, por ejemplo, el agua del río que está contaminada con heces humanas, sería el vehículo, pero la fuente de infección verdaderamente es la persona o las heces que llegan al río y contaminan el agua. Bien, ahí están algunas de las especies. ¿Qué va a dar? Va a dar una diarrea sanguinolenta, cólico intestinal y la presencia de pus y moco en las heces. Eventualmente, ustedes van a ver que Shigella también, igual que Campylobacter excepcionalmente, incluso algunos virus, adenovirus, tuve un caso este año de adenovirus asociado con síndrome urémico hemolítico. Es decir, hay otros agentes, en mucha menor proporción, distintos de Escherichia coli interhemorrágica, que pueden llegar a dar síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? Bueno. La Shigella, entonces, normalmente dijimos una infección de origen, la fuente de infección es humana, ingiero agua o alimentos contaminados, ¿sí? Acá hay una pregunta, a ver, alguno que esté medio dormido. Bruna Amorín, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bueno, Bruna, a ver, vos pensás, el pH en el estómago es de 3, ¿sí? O menos. El alimento o el agua pasa por el estómago. ¿Por qué la Shigella no se muere? Si no soporta, yo te puedo decir que la Shigella no soporta un pH de 2 o 3. ¿Por qué? Entonces, el agua contaminada, el alimento contaminado puede llegar al intestino y dar una shigelosis si previamente tendría que haber sido esterilizado por la acidez estomacal. ¿Qué te parece? ¿Alguno tiene una idea? Puede ser porque tenga alguna adaptación que le permita sobrevivir al ácido del estómago. No, estas bacterias, si yo la pongo en cultivo con un pH muy ácido, no va a crecer o se va a morir. No es que pase solo la toxina y no la bacteria. No, esta es una toxoinfección. En realidad no hay, sí, no hay toxina acá, no hay toxina. O sea, es literalmente una infección, no es una intoxicación, no es que vos consumís una toxina. Te infecta Profe, la bacteria. perdón. Sí, Si a ver. podés repetir la pregunta. La pregunta sería, a ver, que alguien me la tendría que haber hecho. ¿Por qué estos agentes que estamos hablando, productores de diarrea, que vienen a través del agua, los alimentos, las manos contaminadas, logran sobrevivir a la acidez que hay en el estómago? Si teóricamente, o ya me tendría que haber preguntado, ¿cómo puede ser que se colonice el intestino si previamente todos los microorganismos tienen que pasar por el estómago, que es súper ácido, que es prácticamente estéril? Vamos a ver que no, pero es prácticamente estéril. Profe, Yo, Puede ser. Ah, yo leí como que se metían adentro de las células y ahí van pasando. no, porque eso es el mecanismo fisiopatológico de la sigelosis, pero eso es recién cuando está en el intestino, no se mete en las células estomacales. puede ser porque en su conformación, tipo, eh, ¿cómo puedo decir? Como tiene un mecanismo propio, ya en su conformación, en su ADN, que le permite que se adapte mejor a No, una... porque si yo la cultivo y le bajo el pH al cultivo, le pongo un pH de 3 o 2 al cultivo, se mueren. ¿Sí? Y la genética es la misma. Para ellos es mucho más fácil, chicos. Ustedes no toman agua, o sea, un alimento solo o agua solo. Ustedes se sientan a comer un montón de comida y el pH del estómago, una vez que ustedes empiezan a comer, no es de 2 ni de 3, de 4, 5, 6, 7, y si comen crema, helado, más todavía, un pH neutro. Es decir, el estómago no es siempre ácido. Hay algo que se llama efecto buffer de los alimentos, ¿sí? Entonces la bacteria pasa tranquila porque viene con los alimentos. En realidad, si yo hago una dieta líquida con agua, y sí, es muy probable que no me infecte. Yo me puedo tomar un cultivo de bacterias, estoy en ayunas y no me va a hacer nada, porque ahí sí la acidez funciona. Pero normalmente, si dentro de una ingesta normal, los alimentos van a neutralizar el pH estomacal.
¿sí? Entonces ahí la bacteria aprovecha el espacio y por eso podemos tener colonizado el intestino. Tan simple como eso. Bien, entonces Shigella tiene la propiedad, es un patógeno intracelular. Decíamos, tiene las toxinas, perdón, yo he dicho que era una infección, es una estamos hablando acá de una toxoinfección que produce la toxina, la gigatoxina. Pero además es intracelular, ¿sí? Pero la bacteria se está replicando, yo no ingiero la toxina preformada. Bueno, Shigella zona es lo mismo, ¿sí? Y acá la gigatoxin, que es igual a la que tiene la Escherichia coli enteromorrágica, ¿sí? Es una enterotoxina, es una toxina que actúa a nivel de los enterocitos, es citotóxica, quiere decir que va a producir muerte celular, ¿sí? ¿Y de qué manera? Inhibiendo la síntesis proteica porque lisa la subunidad de 28S del ribosoma. Bueno, dijimos el hombre es el único reservorio, la forma de contacto es fecal-oral, ¿sí? Y es muy importante los manipuladores de alimentos. Cuando hay un brote, normalmente, esto se puede dar en forma esporádica, es decir, una persona va al río, traga agua y listo, agarra una Shigella. O también puede ser que se produzca un brote, que en una fiesta, un restaurante, un evento, hay un manipulador de alimentos, un alimento que viene contaminado y se infecta un montón de gente. ¿Cómo se trata? Igual que todas las diarreas, lo importante es manejar la deshidratación. Y acá sí es importante, si yo identifico Shigella, de dar antibiótico, sobre todo para acelerar la recuperación, pero más que todo para eliminar el estado de portador. Yo lo que no quiero es que nadie que ha tenido una shigellosis, que me doy cuenta que tiene, me quede como portador, ¿sí? Y funcione como una fuente de infección para el resto de la población. ¿Cómo se diagnostica la Shigella? Entonces, por cultivo. Por cultivo podemos diagnosticar perfectamente Shigella. También nos serviría acá detectar la toxina Shiga en materia fecal, ¿sí? Bueno, seguimos, vamos con una más. Bueno, vamos a ver Salmonella. Salmonella, veíamos ahí cuando les di el ejemplo de taxonomía, es bastante compleja en su taxonomía. Bien, hay solamente dos especies de Salmonella, que es Salmonella entérica y Salmonella bongori, ¿sí? Salmonella bongori no la vamos a tocar porque no es patógena, ¿sí? O sea, la que nos interesa es una sola especie que se llama Salmonella entérica. Pero es bastante compleja la taxonomía y se divide en 6 subespecies. Entonces, ¿cómo se llamaría? Acá está mal esto escrito, porque sería Salmonella entérica, subespecie entérica, Salmonella entérica, subespecie índica, etc. ¿Sí? Pero a su vez, si yo utilizo 0 variedades, o sea, las serotipifico utilizando los antígenos O y H, voy a encontrar alrededor de 2.500 serotipos, por lo cual es casi imposible para un laboratorio clínico serotipificar. Nosotros llegamos normalmente a nivel de especie, ¿sí? Bien. Y después hay, dentro de las salmonelas podemos dividir las especies de Salmonella entérica subespecie Tifi y Salmonella entérica subespecie entérica. Acá en realidad cero variedad entérica sería. Perdón, está bien, es subespecie entérica, cero variedad enteritis. Bueno, ahora vamos a ver un poquito las diferencias. O sea, también en los textos pueden ver que se dividen en salmonelas tifi y no tifi, o tifoideas y no tifoideas. Bueno, esto es lo mismo. Muchos serotipos. Y acá es lo importante. Nosotros vamos a tener entonces, para pasar un poco en limpio, olvídense de los 2000 serotipos, olvídense de las subespecies. Lo que nos va a interesar a nosotros prácticamente es que hay Salmonella entérica, subespecie entérica, acá está mal, entérica, ¿sí? Y las salmonelas de tipo tifoideas, Tifi para Tifi y cólera suis. Acá sería Tifi para Tifi.
Perfecto. Perdón, Sí. no entendí muy bien eso de la clasificación que dijiste que tenía la entérica y de ahí hacia adelante no entendí. Y se De ahí, subdividía. a ver, especie, ¿sí? Nosotros, hay una sola especie que es Salmonella entérica. Pero después hay una heterogeneidad genética bastante importante, que les da características serológicas bastante distintas, por lo cual se habla de subespecies. ¿Sí? La Salmonella entérica tiene 6 subespecies. Salmonella entérica, y ahí las tenés, fíjate, están acá, entérica, Arizona, de Arizona. Bueno, de esta la que más nos interesa es la entérica, ¿sí? Que se lleva estas en general, las no entéricas, están en animales, ¿sí? Por lo cual no nos interesa mucho. A nosotros nos va a interesar la Salmonella entérica, subespecie entérica, ¿sí? Que a su vez tiene las variedades tifoideas y no tifoideas, ¿sí? Hasta ahí llegamos. ¿A eso está claro? Sí, Cuando ahora veas sí. la patología, o sea, la Salmonella entérica, subespecie entérica, son exclusivamente diarreogénicas, te van a dar diarreas. En cambio, las variedades tifoideas producen procesos sépticos, lo que se llama fiebre tifoidea. No lo confunda con el tifus. Vamos de nuevo acá. Entonces, Salmonella nos interesa. Salmonella entérica, subespecie entérica, ¿sí? Y las Salmonella entérica, subespecie Cholera suis, tifi y paratifi. Bueno, esto sería Salmonella entérica. Esto sería, fíjate, esto vamos a escribirlo correctamente. Salmonella entérica. Siempre minúscula acá, ¿eh? ¿Sí? Eso sería lo correcto. Salmonella entérica, subespecie entérica, serovariedad enteritidis. Pero para obviar todo esto, hablamos de Salmonella enteritidis. Y nadie se va a horrorizar si vos decís Salmonella enteritidis. O sea, vos, cuando decís Salmonella enteritidis, está hablando de una cepa de Salmonella que produce diarrea acuosa, que la fuente de infección normalmente son las aves, ¿sí? O algún otro animal, y que te da una diarrea no acuosa, náuseas, vómitos. Punto. Eso sería la salmonelosis, ¿ok? Entonces, la salmonelosis es la enfermedad intestinal, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de infección? Normalmente los derivados de las aves, sea carne o huevos, ¿sí? No hay reservorio humano, fíjense. La infección da una gastroenteritis con vómitos, náuseas, diarrea no acuosa y es autolimitada. Tampoco voy a dar antibióticos, no doy antibiótico tampoco porque no queda reservorio, ¿sí? Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, la salmonelosis sería la enfermedad que produce la salmonela entérica no tifoidea. Claro, exacto. Ok. Serían las variedades eh, entéricas, enterales o que producen enfermedad intestinal que no salen del intestino. ¿Ok? En cambio, cuando eh, acá, la salmonela, ojo, tiene la capacidad de invadir los enterocitos. ¿Sí? Se considera un agente intracelular. ¿Sí? Es uno de sus factores de virulencia. Bueno, cólera suis no me interesa mucho. Y después me interesan las cepas tifoideas. ¿Sí? Esto sería lo otro. Que son las fiebres entéricas. Esto es totalmente, no lo confundan. Ay, no sé si tengo el simbolito de distinto. Un segundito, ¿eh? Bueno, no importa.
tifus. Y el tifus es otra cosa, porque por ahí en las películas lo confunden esto. Cuando ven una película, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, y habla que la gente tenía tifus. Bueno, eso es transmitido por piojos. El tifus es una enfermedad por riquecias. Sin nada que ver con esto. Bueno, se llaman fiebres entéricas, fiebres tifoideas, ¿sí? Y es la enfermedad por salmonela más severa, ¿sí? Ustedes, en algunas ediciones del Murray, no sé si en la más actual estaba la historia de Mary Tifoidea. Mary Tifoidea era una cocinera irlandesa en Estados Unidos, que pobre chica era portadora de Salmonella typhi, que no se conocía en esa época. Y resulta que donde iba ella, y era cocinera, se producían brotes de fiebre tifoidea. ¿Sí? Entonces ella iba migrando, se iba escapando para que no la asociaran con los brotes. ¿Sí? Hasta que finalmente va a cocinar en la casa de un millonario, el millonario hace una fiesta, se intoxica un montón de gente, y él quiere descubrir quién había sido, pone un detective a trabajar, y finalmente el detective, después de mucho perseguirla, descubre que Mary Tifoidea era la causante de esto, y termina presa, y se termina muriendo en la cárcel. ¿Sí? La ponen 2 veces en la cárcel. Primero la liberan, le dicen, por favor, no vuelva a cocinar, no sabía hacer otra cosa, y termina muriendo en la cárcel. Bien, ¿a qué viene esto? Ustedes recuerden entonces que la Salmonella typhi para typhi tienen un reservorio humano, a diferencia de las cepas de Salmonella enteritidis, las cepas que producen salmonelosis, ¿sí? Que ahí el reservorio es animal, sobre todo en aves. La fiebre tifoidea es igual que Shigella, que es únicamente de reservorio y origen humano. A partir de ahí, sí, mediante alimentos contaminados, agua contaminada, las manos, o sea, la contaminación siempre es fecal, sea por contaminación del agua, del curso de agua, o de las manos con materia fecal. Por eso la importancia de la higiene en el procesador de alimentos. Fíjense, dice, es rara en Estados Unidos, para nosotros no es tan rara. Y lo que tiene la característica es que, fíjense, acá está un poco representada, tiene una fase aguda gastrointestinal, ¿sí? O sea, normalmente el paciente tiene una fase gastrointestinal, pero esta bacteria, que es intracelular, se puede traslocar al espacio vascular y produce un fenómeno séptico, ¿sí? Entre los 10 y 14 días, dura 7 días, y después, ¿qué hace? La bacteria, ¿qué quiere hacer? Quiere salir del huésped, que es el ser humano. ¿Cómo va a salir? Bueno, lo que va a hacer es salir por vía hepática, y acá es también donde normalmente queda el reservorio, o sea, la persona que es portadora de Salmonella typhi la tiene en vía biliar o en vesícula biliar, ¿sí? O sea, fíjense que es resistente a las sales biliares. Y ahí lo va eliminando con la materia fecal. El paciente que es portador es asintomático, por eso el concepto de portador asintomático. Bien. Al final de la fase de eliminación puede o no haber una fase de gastroenteritis. La persona puede fallecer de esto, ojo. Entonces acá hay que tratarlo como una septicemia, hay que hacer hemocultivo para diagnosticarlo. Esto, como está en sangre, hay casos, reportan en la literatura, por ejemplo, una endocarditis por Salmonella typhi. ¿Y por qué? Y porque la bacteria está en sangre y se va a adherir a una prótesis, se va a adherir a una válvula, a una vegetación, y me puede dar un foco séptico a partir del punto de partida intestinal y séptico. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico directo de Salmonella typhi o para typhi? Hemocultivo, se puede hacer cultivo en materia fecal también, cultivo de líquido biliar eventualmente, ¿sí? Y también se puede hacer el diagnóstico indirecto. Esto es lo que se usa si alguien quiere trabajar en gastronomía, le piden algo que se llama libreta sanitaria. Una cosa medio antigua, porque justamente busca evitar estos casos de personas portadores de Salmonella typhi. Entonces, ¿cómo hago para hacerse un portador de Salmonella typhi? Normalmente la cantidad que hay en materia fecal es muy baja, no hago coprocultivo. Entonces se hace un método de diagnóstico indirecto, ¿sí? Que se llama reacción de Vidal, que consiste, se usan 4 tipos de antígenos. Fíjense, acá aparece de nuevo el antígeno H, el antígeno O, antígeno de Salmonella para typhi, A y B. Entonces, yo puedo identificar si el paciente ha tenido infección por Salmonella typhi o para typhi, ¿sí? El más interesante, fíjense, el H dura más de 12 meses, o sea, me habla de que fue una infección vieja. Si está solo, infección vieja. Y si hay antígeno, o sea, reacciona el suero del paciente con los antígenos
El antígeno de Salmonella typhi quiere decir que la infección es relativamente reciente. Este paciente debería tener una profilaxis antibiótica. Bueno, aquí es fundamental dar antibióticos si yo detecto un estado de portador o en el caso agudo, si lo diagnostico. Y las vacunas, se han probado vacunas que se usan sobre todo para en poblaciones militares, carcelarias, pero no demostró ser efectiva. Bueno. Otra bacteria, estaríamos con Salmonella. ¿Dudas hasta acá de Salmonella? Ya están todos dormidos a esta altura. Necesito un sí o un no. Si hay alguna duda, A mí me quedó una duda. dale. Entonces, Salmonella enteriditis, Enteritis. enteritis, digo, no necesitaba antibiótico y la tifus sí. Claro, la salmonela que produce salmonelosis, es decir, solo la infección intestinal, o sea, todas las subespecies y variedades que vos aísles de materia fecal dando una diarrea aguda, no requieren antibiótico. Ahora, si vos tenés un paciente séptico que le aislás salmonela en el hemocultivo, eso es una salmonela tifi para tifi, seguro. Ahí le tenés que dar sí o sí antibiótico porque si no se te muere una sepsis, o puede pasar también al estado de portador si zafa de la sepsis. ¿Mm? Listo, gracias. Profe, Sí. una duda. La Escherichia coli, las gente hemorrágicas, ¿por qué no se podían administrar antibióticos? ¿Por qué no? Porque vos, si el antibiótico va, sobre todo los beta-lactámicos, cualquier antibiótico que sea bactericida me va a producir la lisis bacteriana, la rotura de la bacteria. Cuando vos lisás, rompes una bacteria, se liberan un montón de elementos que son propios de la bacteria, por ejemplo, todas las endotoxinas, el lipopolisacárido, por ejemplo, ¿sí? O va a liberar más hemolicina. Entonces este fenómeno es medio paradojal, porque vos matás la bacteria y empeora el cuadro. ¿Por qué? Porque hay elementos antígenos de la bacteria que se liberan por la lisis y empeoran el cuadro. Lo mismo sucede, ¿ustedes vieron con Damianza meningitis por meningococo? Creo que sí, ¿no? Bueno, Neisseria meningitidis. ¿Recuerdan que Neisseria meningitidis podía producir sepsis y o meningitis? ¿Sí? Bueno, sucede muchas veces que, primero, la reacción desmedida frente a la Neisseria meningitidis es de tipo inmunológico. Entonces, hay que darle antibiótico al chico, obviamente hay que darle. Pero muchas veces cuando se administra antibiótico, el cuadro ese inmunológico se agrava. Por lo cual también muchas veces se da antibiótico con corticoides, ¿no? Porque sabe que se van a liberar un montón de antígenos, sobre todo el lipopolisacárido del meningococo, y que desencadenan una serie de eventos inmunológicos que tengo que tratar de controlar porque el cortisol endógeno ya se agotó. ¿Sí? Entonces le tengo que dar un plus de cortisol. ¿Tá? ¿Entendieron la explicación? Profe, pero Sí. yo había visto que sí podía dar el antibiótico cuando fuera un caso de cuadro sistémico. No es que podés, tenés que dar. Yo no estoy diciendo que no hay que dar. Hay que darlo, de hecho, Yo sí. entendí que no podía dar No, el sí, antibiótico. hay que darlo. Cuando vos tenés un cuadro sistémico, hay que dar el antibiótico, pero Ok. muchas veces les va a pasar que ustedes administran el antibiótico y van a ver y les aparenta que el paciente empeora. O sea, hay una acción bactericida y el paciente empeora. ¿Y por qué empeoró? Porque vos lo que estás viendo es la reacción inmune del paciente frente a la cantidad de antígenos que libera la lisis bacteriana. ¿Y cómo se manifiesta? Fiebre, taquicardia, taquipnea, aumento de la permeabilidad vascular, hipotensión. ¿Está funcionando el antibiótico? Sí, está matando las bacterias, pero también el exceso de antígenos me genera podemos decir, una hiperreactividad inmune que se manifiesta como enfermedad. Entonces, No solo para no, ver no, si entendí bien, en la no, enterohemorrágica no se da antibiótico a no ser que sea claro, porque en la en el cuadro enterohemorrágica, sistémico.
Claro, en realidad en la enterohemorrágica, la bacteria está en el intestino y en los enterocitos. No es una enfermedad séptica. No te quiero decir que no puede dar sepsis, pero en general no da. Entonces lo que pasa es que pasan las toxinas, la hemolicina, la cigatoxina, pasan al espacio vascular y ahí nos dan la patología. Si yo le doy el antibiótico, aumento la liberación de toxinas, se me agrava el cuadro. Pero como no es séptico el cuadro ahí, salvo que yo lo haya aislado como cultivo, como el cuadro no es séptico, no hay que dar antibiótico. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, Yersinia, esta estaría. Bueno, Yersinia. Tenemos dos tipos, a ver si está la otra. Bueno, Yersinia, hay dos especies que son muy importantes, ¿sí? ¿Cuáles son? Yersinia enterocolítica. ¿Y cuál es la otra Yersinia? Pestis. Bien. Bien. Bueno, Yersinia enterocolítica no es muy frecuente en nuestro medio, es mucho más común de las regiones frías, ¿sí? Hay casos en nuestro país, en Neuquén han notificado casos, acá también, pero de forma más esporádica. Y lo que hace es que la bacteria esta puede invadir las placas de Peyer, ¿sí? Tiene una afinidad por los órganos linfoides, ¿sí? La transmisión es por contaminación fecal, de agua y alimentos, hay reservorios animales, la carne también es un reservorio, ¿sí? Y fíjense que es intracelular, por eso está la bacteria acá dentro de la célula. Diarrea, fiebre, dolor abdominal y ocasionalmente puede dar bacteriemia, el punto de partida de ese foco que tiene mesentérico, ¿sí? Entonces, ojo, hay que hacer hemocultivo ahí o considerar un tratamiento sistémico. Bueno, el aislamiento no nos interesa y si ustedes están de acuerdo, Vibrio, bien, la clase que viene terminamos con Vibrio y Campylobacter, ¿sí? Y empezamos con los bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, lo que serían las pseudomonas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Esto es súper resumido porque hay capítulos y capítulos de enterobacterias, ¿eh? Normalmente los libros tienen 2 capítulos de enterobacterias, uno para lo que sean las diarreogénicas y otro las oportunistas. No se deliren tampoco estudiando tanto, ¿eh? Más o menos los lineamientos los tienen, pueden ampliar algo, todo lo que yo omití, que puede ser interesante y nada más. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, terminamos acá. No. Bueno, éxito. Sé que tienen parcial, así que les vaya bien. Nos vemos la semana que viene. Muchas Chau, gracias. profe. Chao, profe.